Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Siempre un placer, un gozo estar aquí en la casa de Dios para compartir el mensaje de las Escrituras. Y el día de hoy, el título de nuestro tema es Yo soy la resurrección y la vida. Pues es el día que estos días el mundo cristiano, sobre todo acá de este lado del mundo, celebra el Día de los Muertos. Y la gente, dicen algunos, no hay que celebrar el Halloween, hay que celebrar el Día de los Muertos porque eso es lo nuestro. Bueno, yo quisiera que leyera un libro de historia prehispánica a ver si es cierto que ellos celebraban así el Día de los Muertos, o si era en esa fecha, o si ponían altares. La verdad que a veces nosotros nos dejamos llevar por las corrientes de la mercadotecnia, pero enfrentar la muerte nunca es fácil. Eso de que el tema de la muerte es un asunto muy delicado, y yo voy a abordar un pasaje de las Escrituras que ejemplifica muy bien un proceso de duelo. Un proceso de duelo no es sencillo. La noticia, hermanos, es que el 100% de los seres humanos se muere. El 100%. Son muy pocos los que se preparan para eso, incluyendo económicamente. Ni para su cajón juntan, Ni para su cajón juntaron y luego dejan un problema a la familia. Tampoco se preparan psicológicamente. Tampoco preparan sus documentos, ya no digo de la documentación, los abogados, puros problemas. Le dejan y todo sale más caro. La gente no se prepara, no se da cuenta que todos tenemos un ciclo de vida y que hay que prepararse para ese momento. Hay sociedades que más o menos medio se organiza mejor la gente, pero la nuestra es un caos. Y cuando la gente no sabe enfrentar la muerte, pues es un asunto delicado. El otro día un pastor amigo mío que vive en Culiacán, Sinaloa, que ahora mismo está la cosa que arde, me contó que un día, pues a los pastores nos piden que vayamos a los hospitales y muy pocas veces nos preguntan quién es la persona que va a uno a orar. Y el pastor, mi amigo, fue y resulta que eran familiares de uno de los grandes capos, que por cierto que está ahorita en Estados Unidos, no de visita, Y ahí va mi amigo, el pastor adventista, a orar, y ve todos los coches y toda la familia. Lo metieron por una puerta de atrás. Necesitamos que ore por un bebé. Nosotros lo conocemos a usted. Dice mi amigo, pues, oraron por el bebé. Y entonces, antes de que se fuera el pastor, los doctores se fueron detrás de mi amigo el pastor y le dijeron, no se vaya, por favor. No se vaya, no nos deje solos aquí. Los médicos, el bebé no va a vivir. Y nosotros no nos atrevemos a decirle a esta gente lo que le va a pasar al niño porque son capaces de matarnos. No se vaya y no nos deje solos, pastor. Ayúdenos. Imagínate nada más. Imagínate a lo que meten a veces a los pastores. Dios mío. Aquí no pasa eso, ¿verdad? Allá lejos, donde la gente es mala. Óigame. Y el pastor, a mí me ha tocado ya eso, comunicar a la gente, a los familiares, pues el deceso del bebé. Oró con ellos, estuvo con ellos. Y la gente se tranquilizó. Muy pocos se preparan para una situación de este tipo. Muy poca gente se informa o se prepara para enfrentar la muerte de los seres queridos. La ciencia que estudia esto se llama la tanatología.
Thanatos, que es el término griego para muerte, la tanatología. Y un libro muy bueno que yo les recomiendo a todo mundo son los libros de Elizabeth Kübler-Ross, muy buena tanatóloga. Habla acerca de la importancia de prepararse y preparar a los demás para un desenlace. Pero mis queridos hermanos, un desenlace conlleva una crisis emocional y un proceso de duelo que no es fácil enfrentar. Los procesos de duelo, los procesos de pérdida no son exclusivos de la muerte. También puede ocurrir, por ejemplo, en un divorcio, a los hijos. También le puede ocurrir cuando pierdes un empleo. También te puede ocurrir el mismo proceso que yo voy a decir cuando te avisan que estás enfermo, que tienes una enfermedad de esas que te puede costar la vida. La gente, cuando le informan sobre la muerte, o los hijos cuando enfrentan un proceso de duelo, lo primero que la gente hace es entrar en estado de shock. No necesariamente siguen el mismo orden, cada quien lo enfrenta de diferente manera, pero más o menos son los mismos. Esto no me puede estar pasando a mí. No es verdad. Oye, ha fallecido fulanito. No, no es verdad. Me estás engañando. ¿Sabes qué? Le dice el doctor, usted tiene un problema de salud y le queda tanto tiempo de vida. No es cierto, eso no es verdad. La gente lo niega. Esto no me puede estar pasando a mí. Un hijo, cuando sus padres se divorcian y medio tiene conciencia, dice, no, esto no puede estar pasando. No es cierto. Si mis papás son adventistas, si yo creo en Dios, esto no puede estar pasando. Lo segundo que sucede es la ira, la rabia. Y mis queridos presentes, esto especialmente entre los creyentes, aunque uno no lo crea, la gente se molesta con el muerto. ¿Por qué te moriste? Yo lo he visto, es real. ¿Por qué te tenías que morir? Me has dejado sola y ahora tengo que pagar yo todo. La gente se enoja con los médicos. Yo he visto cómo los golpean, Nadie me ha contado. Usted, por culpa la tiene usted, por culpa suya se ha muerto mi familia. ¿Qué te pasa? Usted lo mató. Decirle eso a un médico me parece alucinante, pero sucede. La gente se enoja consigo misma. Se enoja consigo misma. Yo tengo la culpa. Yo fui la que lo mató. Yo fui la que lo llevó. Los hijos, cuando se divorcian, los padres se llenan de rabia. Y especialmente, ¿sabe contra quién se enojan? Contra Dios. Puede ser que alguien en esta mañana, aquí en la iglesia, o alguien que nos está mirando por internet, está molesto con Dios porque está enfermo. Está en su proceso de duelo. Y ahí está estacionado. ¿Cuánto tiempo puede durar? Mucho tiempo. Todo depende de cómo lo lleva cada quien. Hay gente que se molesta. Dios ni existe, pastor. Si existiera, me habría sanado. Si existiera, yo no estaría metido en este lío. Si existiera, habría sanado a mi mamá. Mi mamá era buena, hoy está muerta. ¿Dónde estaba Dios? La gente se enoja. Y de vez en cuando también a los pastores nos toca uno que otro arañazo. Pero la gente se enoja. Y después viene un proceso, una etapa que se llama negociación. Le están buscando sentido a la pérdida. Si yo me hubiera portado bien, mis papás no se habrían divorciado. Eso es muy cruel para los hijos. Si yo hubiera hecho esto, mi papá no habría muerto. Si lo hubiera cambiado de hospital, si le hubiera pagado la operación que me pedía, si lo hubiera llevado a Houston, si lo hubiera llevado acá, si lo hubiera llevado
con un chamán a Catemaco. Uno que otro hermano de vez en cuando se le va la olla. Aquí no, por supuesto, puro hermano santo. Pero viene el hubiera. Si me hubiera cuidado, si hubiera hecho, la gente se culpa. Le anda buscando sentido a la pérdida, no la encuentra. No lo encuentra. Y entonces viene la etapa de depresión. Entra en un pozo de depresión, de tristeza, de dolor, de soledad, de llanto, tristeza profunda. Básicamente llorar. Es el peor momento para tomar decisiones ese. El peor momento. Estás triste, voy a dejar mi casa. Voy a casarme. Cálmate, ¿cómo te vas a casar? Voy a dejar la iglesia. Dolor. Un momento terrible para tomar decisiones cuando estás deprimido, cuando estás triste. Nunca tome una decisión bajo un estado de depresión. Y al final viene la aceptación. No necesariamente este proceso ocurre en orden. No necesariamente. Cada quien a veces le llega primero la depresión, otro le llega primero la ira, otro le llega primero. Pero son los 5 que se dan hasta que llegas al momento de aceptar que tu querido familiar ya no está, que ha fallecido. Hasta que llegas a decir, pues estoy enfermo, me queda 1 año de vida y me voy a apañar, lo voy a aprovechar. Tengo que someterme a un tratamiento, a una cirugía, donde ahí puedo quedarme en la plancha. Lo aceptas. Pero la gente pasa por un proceso. En la Biblia hay un caso muy bueno que ilustra muy bien un proceso de duelo. Y mis queridos presentes, todos pasamos por ahí. Todos hemos tenido una pérdida. Todos hemos tenido una situación, o vamos a tener una situación, y si no la has tenido, más vale que te prepares. Y aquí es donde la fe juega un papel extraordinario. El proceso, en cuanto a mí me dan la noticia de una pérdida. Perdí el empleo, perdí un familiar, he perdido la salud, he perdido a mi familia, he perdido a mis padres. Vas a entrar en un proceso de duelo. Lo mejor, es muy bueno cuando uno toma asesoría profesional en estos casos, si no es capaz de llevarlo, pero en las Escrituras, en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, los invito a abrir la Biblia, en el Evangelio de Juan capítulo 11, versículo, de todo el capítulo 11 de Juan. Esta mañana estoy leyendo la versión Reina Valera 2020, la más reciente de las Reinas Valeras, Reina Valera 2020, y voy a leer, ahí está en la pantalla, los que gusten seguirnos. Dice la palabra de Dios que Lázaro se enferma. Lázaro es hermano de Marta y de María, que aparecen varias veces en los evangelios, sobre todo en el Evangelio de Juan. María es la chica que se conoce como María de Betania, y algunos intérpretes, incluyendo Ellen White, dicen que se trata de María Magdalena, que es el mismo personaje. Y María, la otra hermana Marta, pues es la que le hace la comida y que aparece en varias situaciones ahí, sobre todo molestándose con su hermana cuando Jesús llega y le dice, oye, mira que María no hace nada, yo estoy aquí trabajando, y el Señor responde, oye, tú estás muy agobiada y ahora es tiempo de prestarme atención. El hermano es Lázaro. No se mencionan a los padres, viven en Betania, y entonces dice que le van a avisar a Jesús. Dice, Señor, el que amas, no pierda de vista este verbo, porque se repite varias veces.
El que amas está, ¿qué cosa? Enfermo. No le dice más. No le dice más Jesús. Marta, perdón. El que amas está enfermo. Lázaro está enfermo. Y Jesús responde de una manera extraordinaria. Dice, esta enfermedad no es de qué cosa? De muerte, sino que tiene la finalidad, tiene como finalidad manifestar la gloria de Dios. Por medio de ella resplandecerá la gloria del Hijo de Dios. Qué respuesta, ¿eh? Yo no sé cuántos de los que están enfermos de una enfermedad muy grave pueden reconocer o decir, esta enfermedad no es para muerte. Al final de este relato, estas palabras van a adquirir otro sentido. No se le olvide, esta enfermedad no es para muerte. Yo me atrevo a anticipar la siguiente declaración. Ninguna enfermedad es para muerte eterna en Cristo Jesús. Ninguna. Ni siquiera las más temidas de nuestra época. Y luego dice, Jesús amaba, ahí está el verbo otra vez. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Este relato se da en el marco de una relación amorosa, de un aprecio, de un afecto que Jesús tenía hacia esa familia. Una familia que amaba a Jesús, una familia amiga de Jesús, sufre un golpazo, la enfermedad de uno de sus miembros. Pregunta, ¿los que aman a Jesús también se pueden enfermar? Sí. ¿Los que aman a Jesús también tienen pérdidas? Sí. Y sigue diciendo el texto, sin embargo, a pesar de haberse enterado de que Lázaro estaba enfermo, ¿qué hace Jesús? Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Oye, Jesús se queda 2 días. Y en ese ínterin, ¿qué pasa con Lázaro? Se muere. Oye, Señor, ¿por qué no fuiste? Porque Dios no responde como uno espera. Te estuve rogando, te estuve pidiendo. Tú ya sabías que estaba enfermo. Y no hiciste nada. Y Lázaro se muere. Eso es muy fuerte. Es muy duro. Es muy fácil juzgar a Dios cuando uno tiene una pérdida. La cabeza se descoloca. Es muy fácil juzgar a Dios. ¿Por qué no hiciste lo que yo te pedía? Dios sabe lo que está haciendo en todo momento. En todo momento. Y dice la Escritura que más adelante, después de que se queda 2 días, el Señor le dice a sus discípulos en el versículo 11 al 15, ahí mismo en el Evangelio de Juan, nuestro amigo Lázaro, estas palabras son importantísimas, ¿qué cosa? Se ha dormido, pero voy a despertarle. ¿Cómo? Los discípulos dijeron, Señor, si se ha dormido, quiere decir que se va a recuperar. Está dormido, no pasa nada. Ellos creían que Jesús se refería al sueño natural, pero él estaba hablando de la muerte de Lázaro. ¿Con qué compara Jesús la muerte? Con un sueño. Es muy importante recordar este factor. Jesús está comparando la muerte con un sueño. Entonces les digo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de que yo no haya estado allí para que creáis. ¡Wow! ¿Cómo es posible que Jesús se alegre de que alguien haya fallecido? ¿Cómo es posible que Jesús diga que una enfermedad es para manifestar el poder de Dios? Y entonces les dice claramente, nuestro amigo está muerto. Él compara la muerte con un sueño.
no era la primera vez que en los evangelios o en el Nuevo Testamento se compara la muerte con un sueño. Por ejemplo, cuando Jairo fue a buscarlo, porque su hija estaba muerta, Jesús le dijo, la niña no está muerta, está dormida. Importante, no es la única vez que se menciona el tema. En segundo lugar, cuando matan a Esteban, ahí en Hechos 7:60, la Biblia dice claramente que él se quedó dormido. Otra vez, la comparación de la muerte con un sueño. Y en 1 Tesalonicenses 4:13-14, el apóstol Pablo se refiere a los hermanos que habían muerto como aquellos que habían dormido en el Señor. Otra vez, la muerte comparada con un sueño. Esto es muy importante, mis queridos presentes. Jesús dice, vamos a despertarlo. Nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarle. Jesús está siguiendo el concepto del Antiguo Testamento de la muerte como un estado de inconsciencia. En ninguna de las escrituras se mencionan los conceptos contemporáneos que la gente tiene del infierno, de que los muertos malos se van al infierno, los muertos buenos se van al cielo. Y este relato lo ilustra muy bien. Dice la Biblia que el episodio ocurre en Betania. Aquí está Betania. Jerusalén quedaba a 3 kilómetros. Aquí tenemos Jerusalén. Oye, Jesús, te quedaba a un tiro de piedra. Betania, 3 kilómetros, los camina uno en el metro. 3 kilómetros no es nada. No te costaba nada caminar hasta Betania y llegar. Aquí ocurren esos eventos. Y entonces dice la Biblia que Jesús espera 2 días y el otro se muere. Es muy duro cuando uno va a la cama de un hospital de una familia y la gente se siente frustrada porque Dios no le ha respondido. Porque la gente quisiera que la gente sanara, que sus familiares sanaran. Y hay situaciones muy particulares, mis queridos presentes. 4 días después se aparece Jesús. Imagínense, 2 días, empezó el camino, pues se tardó bastante, ¿eh? Y 4 días después se presenta delante de la familia. Y entonces Marta está en su proceso de duelo. Y le dice, si hubieras estado aquí. Ahí está el hubiera, ¿eh? Ahí está el proceso de duelo. Está mezclado el proceso de rabia y negociación. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Hay un reclamo muy humano. Jesús no le contesta a la chica, cállate, ignorante, ¿cómo te atreves a juzgarme? ¿Así es Dios? Por eso la gente dice, disparate y medio en contra del Señor. ¿Y acaso Dios te castiga por eso? Hasta blasfema la gente. Yo he oído cada blasfemia. Aquí no, por supuesto, ¿verdad? Allá lejos, donde la pura gente santa por acá. Pero yo he oído cada disparate e insulto al Padre Celestial porque no le están dando lo que esperaba. Te dije que lo salvaras y no lo salvaste. Me recuerdan a los niños cuando comen, ¿no? Te dije que me hicieras un huevito y no me lo hiciste. Pero también sé, mire las palabras de Marta, sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y entonces Jesús le contesta con una palabra contundente. Dice, ¿qué cosa? Tu hermano, ¿qué cosa? Tu hermano va a resucitar. Tu hermano va a resucitar. Qué palabras, ¿eh? ¿Qué harías tú si ante el lecho de tu familiar, en el ataúd, escucharas la voz de Jesús que dice, tu esposo, tu hijo, tu mamá, este que está aquí, resucitará? Extraordinario.
Marta repuso, yo sé que se levantará en la resurrección en el día final. Ella tiene la creencia correcta. Ella tiene la creencia correcta. Ella sabe, conoce la doctrina. Sabe que los muertos no están en el reino de los cielos, ni están en el infierno, sufriendo. La palabra infierno en la Biblia es un latinismo que se traduce del hebreo Seol. Seol significa tumba en hebreo y Seol en griego se traduce como tumba. La traducción es tumba. Nunca aparece la palabra infierno en las escrituras. Eso vino después. Eso vino mucho después, con algunas situaciones. Y tampoco la Biblia presenta el concepto de que hay gente sufriendo ahí en un lugar, pagando cuotas. Replicó Jesús, aquí vienen las palabras extraordinarias. Yo soy la resurrección y ¿qué cosa? Y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué cosa? Vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, y aquí está la palabra clave, ¿no morirá cómo? Eternamente. Amén. Yo soy la resurrección y la vida. Dice Jesús, el que cree en mí, el que permanece confiando en mí, el que pone su esperanza en mí, aunque esté muerto, ¿qué cosa? Vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Mis queridos presentes, Jesús le dice a la chica, tu hermano va a resucitar. Yo soy el que da la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Porque tu hermano no está en el reino de los cielos. Imagínate, si Lázaro hubiera estado en el reino de los cielos, pues menuda frustración para él. Si Lázaro ya estaba en el reino de los cielos, ¿para qué me baja, Señor? O sea, aquí estoy bien. ¿A qué me regreso a la tierra? Si ya está en el reino de los cielos. Si ya está en el reino de los cielos, pues no le hicieron ningún favor trayéndolo de regreso. Allá lo hubieran dejado. Pero no estaba en el reino de los cielos. Estaba en un estado, ¿cómo lo comparó Jesús? Como si estuviera dormido. Como si estuviera dormido. Pero luego falta la otra hermana, María. También tiene un proceso de duelo. Y María también está enfurruñada. También está molesta. Señor, si hubieras estado aquí. La misma frase. El proceso de duelo. No hubiera muerto mi hermano. Pregunta. Cuando Jesús está en la vida de la gente, ¿también se puede morir la gente? Sí. Claro que sí. Dios tiene planes, hermano. Dios sabe lo que hace. Y Jesús entonces dice, viendo llorar a María, porque María era un poco más chilloncita, y dice la Biblia que la ve llorar a María y a los judíos que la acompañaban, se sintió hondamente conmovido y su espíritu turbado. Es la única vez que se registra esta palabra. Se turbó su espíritu. También ahí cuando está en el Getsemaní dice que se turbó el espíritu, pero la frase es diferente. Y luego dice, le preguntó, ¿dónde lo habéis puesto? Le respondieron, ven a verlo. Y dice que Jesús lloró. ¿Qué te parece? Dice que Jesús lloró. ¿Por qué lloró Jesús? ¿Por el muerto? Él ya sabe lo que va a hacer con él. Ya le dijo a Marta, tu hermano, ¿qué cosa? Resucitará. Entonces, ¿por qué llora? ¿Por qué llora el Señor? Además, aquí se revela que es un ser humano, tiene una naturaleza humana. Pero ¿por qué llora? ¿Qué lo hace llorar? Una de las cosas que lo hace llorar
es la desesperanza de los seres humanos. Él ya sabe que va a resucitar al muerto. Él ya sabe lo que va a hacer con tu familiar, con tus amigos. Él ya sabe lo que va a hacer con tus padres. Él ya sabe lo que va a hacer con tus enfermedades. Él no llora por eso. A él le duele que la gente no lo entienda. A él le duele que la gente no tenga esperanza. Ver el dolor y la desesperación, escucha esto con mucho respeto, innecesaria de aquellos que dicen creer en Él. Confía en su palabra, hermano. Amén. Dice la Biblia que cuando esas cosas nos pasan, pues sí lloramos, pero no lloramos como los que no tienen esperanza. A mí me ha tocado ir a muchos funerales. Anoche murió un joven, un hombre muy joven. Una tragedia. Yerno del pastor Isidro López. Una tragedia. Y es muy distinto cuando tú estás de un creyente, cuando estás en un funeral de una persona que no creyente. A mí me ha tocado ir a los dos. Y cuando tú estás en el funeral del incrédulo, yo me contagio de los gritos de dolor, desgarradores de la gente. Nunca voy a olvidar en una ocasión que estaba en uno de esos funerales y una mujer gritaba: nunca, nunca, nunca lo volveré a ver, lárguense todos, váyanse de aquí. Era un dolor que te quedabas de una pieza. Pero cuando tienes esperanza, sí llora uno. ¿Cómo no va a llorar? No es pecado llorar. Jesús lloró. Llora, hermano. Llora. Pero no llores como los que no tienen esperanza. Y entonces dice dice la Biblia que Jesús se acerca a la tumba de Lázaro. ¿Cómo eran las tumbas en aquella época? Pues había de varios precios, como hoy, hasta donde te dejes. Y en aquel entonces, pues a las tumbas entrabas tú por una parte, de este lado. Aquí estaba el sepulcro más importante, pero tenía otros espacios donde se podía enterrar gente, subterráneos. Entonces, dice la palabra de Dios que Jesús se acerca hasta el lugar, por supuesto que hay una piedra, unas piedras que se colocaban, y Jesús da 3 órdenes en ese momento. En primer lugar, le ordena a la gente: ¡quitad la piedra! Nunca nadie había dado una orden semejante. ¿Cómo que quitemos la piedra? Hay que tener respeto. Ahí está un cadáver. ¿Para qué vamos a quitar la piedra? Alguien pudo haber racionalizado las órdenes del Señor. ¿Qué sentido tiene moverla? Pues yo no la muevo. Cuando Dios te dio una orden, obedécela. Amén. Es que no la entiendo. Quita la piedra. La orden de Dios va más allá de la misma razón. Y aquí lo más extraordinario es que le obedecieron. Alguien pudo haber dicho: ¿por qué? La voy a quitar. Quitan la piedra. Primera orden. Segunda orden: Lázaro, sal fuera. Esa voz potente y extraordinaria, dice la Biblia, que le devuelve la vida al difunto y Lázaro se levanta. Pero se levanta pues con los lienzos con los que sepultaban a los muertos, pero está Lázaro ahí, de pie. Él es el único que puede devolver la vida a un muerto. Y dice la palabra de Dios que da una tercera orden: desatadlo y dejarlo andar. Yo no sé cuántos de nosotros habíamos cumplido esa orden,
A lo mejor más de uno habría salido corriendo y habría dicho, ¡un fantasma! Sobre todo si ve mucha tele. Pero mis queridos presentes, la Biblia dice que lo obedecieron y le quitan los lienzos. Y Lázaro está otra vez con nosotros. Y es un evento innegable. Los mismos fariseos dicen, no puede ser, ha resucitado un muerto. Este hombre hace demasiadas señales. ¿Qué vamos a hacer? Queridos presentes, Jesús dice en el mismo evangelio de Juan, hablando acerca de la resurrección, ¿y por qué comparó él la muerte con un sueño? Os aseguro que quien oye mi palabra, estoy leyendo Juan 5, 24 al 29, continúo leyendo la Reina Valera 2020, os aseguro que quien oye mi palabra y cree, en hebreo el verbo oír shamá, se repite en griego, se puede traducir como oír, pero significa obedecer también. Shamá es oír, obedecer. Cuando oigas en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, que dice, escucha Israel, también se puede traducir, obedece. Y siguiendo el mismo sentido, dice la Biblia, os aseguro que quien oye, es decir, quien obedece mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. Igualmente os aseguro, fíjense nada más, ¿quién tiene vida eterna entonces? De acuerdo con Jesús, el que obedece y la palabra de Dios y qué más, y cree en el Señor. Amén. Yo les pregunto esta mañana, ¿nosotros tenemos vida eterna en Cristo? Amén. Créelo, hermano. Amén. Sigue diciendo, igualmente os aseguro que llegue el tiempo, en realidad ya ha llegado, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Es el único que puede resucitar muertos. Así como a Lázaro, es el único cuya voz tiene poder para resucitar. Y los que la oigan vivirán. El Padre tiene vida en sí mismo y ha concedido al Hijo tenerla en sí mismo. Además, le dio autoridad de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No os asombréis de esto. Mucha atención aquí. Porque llegará el momento cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. ¿Cuántos van a resucitar? Todos, dice él. ¿Los malos también, pastor? Dice que sí. Todos. Pero ojo con esto. Quienes hicieron lo bueno para resurrección de ¿qué cosa? De vida. Más quienes obraron mal para resurrección de ¿qué cosa? La Biblia dice que todo mundo va a resucitar. Quien se haya portado bien, quien se haya portado mal. A una le llama resurrección de vida y a otra resurrección de condenación. ¿Cuándo va a ser la primera resurrección? Pues la Biblia dice que en ocasión de la venida de Cristo, cuando regrese Jesús en las nubes de los cielos, dice clarito, los muertos en Cristo resucitarán primero. Quiere decir que los muertos no están en el reino de los cielos. Aquellos que nos han dejado no están en el reino de los cielos. Están en un estado inconsciente, como si estuvieran ¿qué cosa? Dormidos. Así que si yo le dirijo una oración a los difuntos, ¿qué va a pasar? Que no te escuchan. Si yo le coloco un altar, si yo le dedico ahí algo, no te van a escuchar. Pero es que me han venido a jalar los pies, pastor. No, hermano, no es tu familiar. ¿Qué ha pasado? Que ha cenado mucho seguramente. Ya bájale a las flautas o no sé a qué cosa, pero te aseguro que no vas a tener esos problemas si cuidas tu pancita. Oiga, pero es que yo siento que en la noche me siguen. Deja de ver televisión basura. Deja de ver basura y escuchar música basura.
Cambia tu música, cambia tus programas de televisión o internet y tu cabeza va a sanar. Escucha mejor música. Mira programas edificantes. Saca toda la basura que tienes ahí. Y vas a dormir mejor. Pero te aseguro que no son los muertos los que te vienen a seguir. No es que yo estoy embrujado, pastor. No. Dice la palabra de Dios que para los hijos de Dios no hay hechicería. Amén. Mientras tú no te alejes del Señor, eso no te hace daño a ti. Gloria a Dios. Y ni te acerques a esas cosas. Dice la Biblia que se levantarán cuando Cristo venga. Pero también va a haber otra resurrección que dice Apocalipsis 24, que una vez que Jesús venga va a pasar un periodo de 1000 años para que la tierra se restaure. Y entonces dice que va a resucitar a todo el mundo. Todos los malditos, todos los bandidos, toda la gente malvada va a resucitar para ser juzgada. Para ser juzgada. Y entonces dice la Escritura que el Señor les va a mostrar, ¿yo por qué me perdí? ¿Yo por qué hice esto? Mira, que yo te llamé y no quisiste. Y entonces después va a venir la aniquilación final. Ahora sí, la muerte segunda, la muerte eterna. De ahí nadie se levanta. De ahí nadie se levanta. Pero no antes. Así que hermano, si tú llegas a dormir en algún momento y te levantas y ves malvados por ahí, ya sabes dónde estás. Así que si te levantas y ves a los hermanos ahí con la Biblia, amén, estás tú levantándote en la resurrección buena. No vaya a ser la de malas que te levantas y ay, Jonás, este de al lado yo me acuerdo que era un bandito y era este de acá era un bandido y eres era un ladrón. ¡Ah! ¿Dónde estoy? Por eso mejor hay que venir a la iglesia. ¿Por qué Jesús compara la muerte con un sueño? Porque los que duermen están inconscientes. Dice Eclesiastés 9:5, Reina Valera 2020. Los que viven saben que han de morir, pero los muertos, ¿qué cosa? Aunque tú les hables, les cantes, les lleves mariachi, les lleves comida, ¿qué va a pasar? No saben nada. Ni tienen más recompensa. Su memoria cae en el olvido. No se acuerdan de nada. Pero es que pastor, el otro día alguien me dijo que si iba a una sección espiritista, ahí me iba a encontrar con mis familiares. Dice la Biblia que esos son demonios. Por eso no es bueno meterse en esas prácticas. La conciencia, dice el diccionario de la lengua española, es conocimiento moral del bien y el mal que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios. Dice la Biblia que ellos ya no tienen conciencia, están inconscientes, nada saben. ¿Por qué Jesús compara la muerte con un sueño? Porque durante el sueño los pensamientos conscientes cesan. Salmo 146:4. Pues sale su aliento, vuelve a la tierra. Ese día, ¿qué cosa? Perecen los pensamientos. No está pensando. Ay, es que se va a poner contento tu tío si le lleva flores. Pues no, ni siquiera se va a dar cuenta. Mejor traer las flores a la iglesia. Los muertos no piensan. No pueden decidir o razonar con los seres humanos. Tampoco te van a jalar los pies, ni te van a espantar, hermano. Por tanto, ni hablan, ni escuchan, ni responden los clamores humanos. El apóstol Pedro no está en el reino de los cielos, dice la Biblia. ¿Dónde está Pedro? Dormido, esperando la resurrección. La madre de Jesús no está en el reino de los cielos intercediendo por nosotros. ¿Dónde está? Dormida. Es lo que dice la Escritura. Ningún ser humano que ha venido aquí está intercediendo por nosotros. La Biblia solo registra a 2 que están allá en el reino de los cielos que fueron humanos. ¿Quiénes son? Enoc y Moisés. Y nunca dice la Biblia. Elías también. Dije 2 yo, eran 3. Eso lo dije nada más para ver si ustedes estaban prestando atención.
O sea que veo que la gente presta atención. Muy bien. Nunca dice la Biblia que están intercediendo. Mis queridos hermanos, no hay contacto con ellos. ¿Por qué compara Jesús la muerte con un sueño? Porque el sueño pone fin a las actividades del día. Dice Eclesiastés 9:10, todo lo que venga a la mano para hacer, hazlo ahora. No cuando te mueras. Porque en el Seol, aquí está la traducción de tumba, a donde vas, no hay obra, no hay trabajo, ni ciencia, ni qué cosa, nada. Por eso, hermano, si tú quieres festejar a tu papá, celebrar a su papá, ¿cuándo es? Ahora que está vivo, en vida, amén. No espere que se muera. El famoso poema, en vida, hermano. No esperes que se muera. Los muertos han terminado las actividades en esta tierra, como cuando uno se va a dormir. Se terminó la actividad del día, vamos a descansar. No están en un lugar bueno o malo, sirviendo a Dios o recibiendo un castigo. No, están en un estado inconsciente, como si estuvieran dormidos. El mismo Jesús lo dijo en el caso de Lázaro. Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Simplemente están descansando. Número 4, el sueño nos desliga de los que están despiertos y de sus actividades. Eclesiastés 9:6, también perecen su amor, su odio y su envidia, y ya nunca más tendrán parte en todo lo que se hace bajo el sol. No te odian. Tampoco te aman, tampoco sienten envidia. Si a este le llevaste mejores flores que al otro, el otro se va a enojar. No. Que le trajiste mole a uno y al otro le trajiste caldito de frijol. No, tampoco se va a enojar. No hay odio, no hay rabia por esas cosas. Los muertos han terminado las actividades en este día y no están, decía, en un lugar bueno o malo recibiendo castigo. Número 5, el sueño normal deja inactivas las emociones conscientes. Eclesiastés 9:6 dice, también, el mismo versículo, perecen su odio, su envidia, su amor. Los muertos no sufren, no se lamentan, no se conmueven por nuestras lágrimas, ni por las súplicas que les hagas. Ayúdame tú que estás cerca de Diosito. No te va a escuchar. Seguro que eres un angelote que anda por ahí. Tampoco. Nosotros tenemos muchas ideas, sobre todo por la tele. Entonces no te van a responder. Es que yo sé que me está escuchando, sé que me está oyendo, lo siento aquí. Tú te estás obsesionando, más bien. Te estás sugestionando. Y eso la mente lo puede hacer en cualquier ser humano. Cuidado. Durante el sueño, los seres humanos no alaban a Dios. Dice Salmo 115:17, no alabarán los muertos al Señor, ni cuantos descienden al silencio. No están allá celebrando culto ni nada de eso, ni en el reino de los cielos cantando a Dios. Están dormidos. Los muertos no sufren, no se lamentan, no se conmueven por nuestras lágrimas. No nos responden. Y esto es lo maravilloso. El sueño anticipa, ¿qué cosa? Todos vamos, si pasamos por la muerte, todos vamos a resucitar. Solo asegúrate que sea la resurrección buena, hermano. Que no vayas a resucitar donde no debes. Porque dice la Biblia, llegará el momento cuando todos, dice la Biblia, todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los quienes hicieron lo bueno para resurrección de vida, quienes obraron mal para resurrección de condenación. Por eso la Biblia no le llama muerte a lo que nosotros pasamos, el sueño. Le llama un sueño. Por eso hay que prepararse para la venida de Cristo. Hay que prepararse para ese momento guardando esperanza en Jesús. Amén. Dios quiere que tú te salves. Dios quiere que estés con Él en el reino de los cielos.
Si tú dices, oiga, pastor, ¿qué voy a hacer yo en el reino de los cielos? Es otro tema que le daré más adelante. Somos terribles para hablar del reino de los cielos. Somos muy malos para hablar. Le decimos a la gente, usted se va a poner una batita blanca, le vamos a poner una corona, una arpa y tin, tin por la eternidad. Y la gente dice, pues qué aburrido eso, qué aburrido. No, que me voy a pegar unas aburridas tremendas. No es así. Es mucho más atractivo. Otro día yo hablo de eso. Todos los muertos tendrán un despertar, resurrección de vida o de condenación. En esta tarde yo quiero compartir 4 enseñanzas de Lázaro. Enfrentar la muerte no es fácil, hermano. No es sencillo. A veces ni siquiera los creyentes aceptan la muerte de sus seres queridos. Ni siquiera los creyentes estamos preparados para un proceso de duelo, para una pérdida, como un divorcio, como la pérdida de un empleo, como el aviso de una enfermedad. Y nos llenamos de rabia y entramos en el proceso de duelo. Ahí es donde la fe nos ayuda, donde la esperanza en Jesús, en esa frase, yo soy la resurrección y la vida, se puede quedar en nuestros corazones. Escuche bien esto que voy a decir. Hay más amor en permitir que una persona muera en Cristo, así como dejar que sus familiares se conduelan, que dejarlo vivir. ¿Me ha escuchado? Amén. Hay más amor. Jesús amaba a Lázaro. Jesús amaba a Marta, María. Y lo dejó morir. Porque sabía lo que iba a hacer. Jesús sabe lo que va a hacer contigo y conmigo. Y con nuestros familiares. Y si los deja morir con esperanza, gloria a Dios. Porque sabe que resucitarán en ocasión de la venida de Cristo. Llora, pero no llores como los que no tienen esperanza. Comparte esta esperanza hoy, que la gente va a buscar respuestas falsas, que va a lugar equivocado a canalizar su dolor y su tristeza, va a hablarle a quien no le puede responder, pero se pone en un sitio donde posiblemente otro sí le va a responder. Y no es nada bueno. Número 3, la resurrección de los muertos. Es una de las grandes bases de la fe cristiana. El propio apóstol Pablo dijo, si no hay resurrección, nuestra fe no vale para nada. Y mis queridos presentes, confiamos y creemos en la resurrección de Jesús. Y yo me atrevo a utilizar esta frase de la resurrección en el tema de los muertos, también con el tema de los divorcios. Y lo digo con respeto. En Cristo Jesús un matrimonio puede resucitar. Amén. En Cristo Jesús una enfermedad se puede revertir. En Él hay poder para todo esto. En Cristo Jesús una situación de bancarrota de una persona, una familia sin empleo, se puede revertir. Mis queridos hermanos, número 4, hay que aprender a vivir con la mira en el regreso de Jesús y disfrutar los espacios de felicidad que Dios nos da cada día. Disfruta el día de hoy. Amén. ¿Te acuerdas cómo dijo aquel doctor Perales? ¿Te acuerdas cómo dijo? ¿Cómo era la frasecita esa? ¿Hoy qué? Hoy es el mejor día de mi vida. A ver, repítalo todo el mundo. Hoy es el mejor día de mi vida. Amén. Disfrútalo. Jesús dijo, no te jactes del día de mañana, porque cada día trae su propio afán. Disfruta este día. Tú no sabes si vas a vivir mañana. Tú no sabes si vas a existir, si vas a estar aquí. Por eso disfruta este día.
La gente soberbia y la gente arrogante dice, sí, yo cuando tenga tal edad, cuando tenga tales años, voy a hacer eso. Ojalá llegues, hermano. Como dicen los que venden seguros. Ojalá llegues. A ver si llega. ¿Quién te dice que vas a vivir mañana? Hace casi un año, más de un año, estaba yo ahí en Montemorelos. Fui, quién sabe a qué. Ya me acordaba, a un congreso, a una cosa ahí de la que hace la iglesia. Y a la 1 de la mañana suena mi teléfono. Cuando el teléfono suena muy tarde, mala señal. Y yo no salía de mí, me estaba muy somnoliento. Y no lo contesté. Y otra vez el teléfono suena y suena y suena. Y era mi hija mayor. Y me empezó a hablar, papá, Allen acaba de morir. Mi primo hermano, familiar más cercano, compañero de juventud. Y yo ¿qué? Es como si me dijeran, oye, no pagaste la luz. Sí, gracias, buenas noches. Acaba de morir alguien. La cabeza no asimila al principio. Y después me volvieron a llamar. Y me dijeron, tu primo acaba de morir en un accidente automovilístico. No quedó nada de él. Nunca lo vas a volver a ver ni reconocer. Una noticia brutal que a mí pues hasta el día de hoy. Mi último libro, mi libro que el año pasado se lo dediqué a él. Y el recuerdo es muy duro. Para todos aquellos que hemos perdido gente que apreciamos. Yo estoy seguro que tenemos que aprender a vivir con la esperanza cristiana. No sabemos si vamos a vivir mañana. No seamos soberbios. Honremos a Dios con nuestras vidas. Ofrendémosle a Dios nuestras vidas. No hay ninguna seguridad de que estemos aquí el día de mañana. No te jactes del día de mañana. Cada día trae su propio afán. Disfruta este día, hermano. Y recuerda las palabras del Señor. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muerto, vivirá. Que el Señor les bendiga el día de hoy.